Vamos a ver entonces ahora ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de coeficientes constantes. ¿Ya? Y en este caso existen varios métodos de solución. Tenemos, para empezar, cuando hablamos de una ecuación diferencial lineal no homogénea de coeficientes constantes, nos referimos simplemente a la ecuación que tiene la siguiente forma. L de y igual a una función f de x. En este caso, la función de x ya no es cero. Va a existir una función f de x, por tanto, ya no es homogénea. Entonces, para ese tipo de ecuaciones, de la forma reducida, obviamente hemos dicho que lo podemos tener en forma sin operador, ¿ya? Pero trataremos de trabajar con ese método de operador. Entonces, esta ecuación, ¿cómo se resuelve? Existen varios métodos para resolver ecuaciones de coeficientes constantes no homogéneos. Entre ellos vamos a mencionar métodos de solución, hay varios, ¿no? Existen varios métodos de solución. Debido al tiempo, al factor tiempo, simplemente vamos a ver algunos métodos, ¿ya? Los más utilizados, ¿ya? Y vamos a ver acá lo que es el método de variación de parámetros, como método principal. Vamos a ver el método de coeficientes indeterminados. Ya. Dentro de este mismo método de coeficientes determinados, vamos a ver lo que es el operador anulador. Y existen varios otros métodos que podemos utilizar, por ejemplo, integración directa, o sea, podemos hacer por fracciones parciales, descomponer nuestro operador como fracciones parciales. Vamos a ver, existen también métodos abreviados. Y bueno, vamos a ver, voy a tratar de ver estos tres métodos, esencialmente, y ya para, debido al factor tiempo. Los otros dos métodos que os he mencionado y tal vez algunos otros más, los vamos a dejar para en otra oportunidad o si nos da el tiempo necesario. Entonces vamos a empezar con el método de variación de parámetros. El método de variación de parámetros es similar a como aplicábamos en ecuaciones lineales de primer orden. El único detalle es de que aquí tendríamos más soluciones,
Y por ende, en vez de solo tener un parámetro variable, tendríamos varios parámetros variables. Y el método de evaluación de parámetros consiste de la siguiente forma. Primero, tenemos que hallar, sea la ecuación diferencial no homogénea, ¿ya? Y en este caso, para entender bien, vamos a partir de la expresión más normal y tendría que ser normalizada. ¿Qué quiere decir? Tenemos que tener derivada enésima de y respecto de x n veces más. Y aquí su coeficiente básicamente es la unidad. Luego tendríamos el a n menos 1 derivada n menos 1 de y respecto de x n menos 1 veces más puntos suspensivos a sub 1 derivada de y respecto de x más a sub 0 y todo igual a f de x. Lo primero, aquí la función está normalizada, que quiere decir el coeficiente a sub n es prácticamente la unidad. ¿Ya? Y esto también se va a aplicar después, también este método, cuando veamos ecuaciones de coeficientes variables. También va a aplicar este mismo método. Entonces, ¿cómo hacemos acá? ¿Cómo resolvemos? Si esta es la ecuación diferencial no homogénea, hallamos primero las soluciones. Las soluciones de la ecuación homogénea. Y en este caso vamos a decir Y1, Y2, hasta Y sub n. Entonces, una ecuación de orden n tiene n soluciones. A partir de estas soluciones, sabemos que la solución homogénea estaría dada como C1 por Y1 más C2 por Y2 más puntos suspensivos C sub n, Y sub n. ¿Ya? Ojo, aquí de la ecuación homogénea, que quiere decir haciendo f de x igual a 0. ¿Cómo obtenemos? Por métodos, como hemos dicho, por definición, de forma normal, vamos a hallar estas soluciones. Hallamos las raíces y con las raíces planteamos nuestra solución homogénea. O si ya conocemos las soluciones de la ecuación homogénea, la solución particular de esta ecuación diferencial, en este caso, el y particular va a ser igual a la misma solución homogénea, pero en este caso, como el nombre indica, variando el parámetro. En este caso sería, en vez de C1, lo vamos a hacer un parámetro variable, es decir, va a ser C1 de X por Y1 más, de la misma forma, este parámetro C2 lo vamos a hacer variable, y así sucesivamente, C sub n también variable de Y sub n. Esta sería mi solución. Entonces, vean bien, tengo la solución homogénea y constantes, y para la solución particular es la misma solución, solo que el parámetro es variable. Pero no solo tengo un solo parámetro, sino tengo n parámetros. El método de evaluación de parámetros que implica es reemplazando la solución particular en la ecuación homogénea
en la ecuación no homogénea, ya lo que tenemos, bueno, al ser esto un producto, tendría que derivar n veces, ¿ya? Esto derivaría, me va a dar un producto, se para los términos también, los términos, luego tengo que derivar una segunda derivada, se va a ir multiplicando y esto va a ir creciendo. No vamos a hacer la deducción de todo este planteamiento, pero podemos llegar a la conclusión de que al reemplazar esta ecuación, y particular en ecuación homogénea, no homogénea, igualando términos semejantes, obtenemos el siguiente sistema, que básicamente va a ser el siguiente. Tendríamos acá, para la deducción, para tratar de todos tener una forma adecuada, se ha escogido de trabajar en función de los parámetros derivados, sabiendo que aquí hay una derivada y tratar de todo que máximo quede en una derivada de primer orden. Entonces sería C1 de X por Y1, ¿ya? Más C2 de X derivada por Y2 más puntos suspensivos C sub n de X derivada por Y sub n y todo esto igualado a 0. La segunda ecuación igual está en función de C1' de X. Lo que varía acá es, este Y1 es la derivada, ¿ya? C2' de X por Y2' más puntos suspensivos C sub n de X derivada por Y sub n derivada, también igual a 0. Esto se va a repetir, tendríamos n ecuaciones, tengo n parámetros, voy a tener n ecuaciones y tendría una ecuación final igual en función del parámetro derivada, C' de 1 de X por Y1. Como estamos derivando, voy a llegar hasta la derivada de orden n menos 1 más C2' de X Y2 derivada n menos 1 más puntos suspensivos C' de n de X Y sub n derivada n menos 1. Y esta última derivada, ya llegando a hacer la igualación, como hemos reemplazado y particular en esta ecuación, e igualando términos semejantes en unas operaciones, llegamos a esto. Esta última ecuación se iguala a nuestro factor, a nuestra función f de x. Entonces, este sería mi sistema de ecuaciones que tendría, del cual, obviamente, lo que tenemos que hacer es hallar C1, C2, C sub n. Tendríamos que resolver este sistema de ecuaciones como si fuera un sistema algebraico, ¿ya? Básicamente, puedo utilizar cualquiera de los métodos, puedo hallar sustitución, igualación, suma y resta, ¿ya? Y puedo hallar C1. Obviamente aquí al resolver de esta forma voy a hallar C1 derivadas, C derivada, C sub n derivada. Pero una vez obtenidos estos, puedo integrar y tendríamos C1 de X, C2 de X, C sub n de X, que podemos luego reemplazar en la solución particular y tenemos la solución general, o en este caso la solución particular. Bien. Pero existe un método
que me permitiría hallar la solución de una manera más general, ¿ya? Y en este caso conocemos esta solución utilizando la regla de Cramer. Hallamos básicamente por la regla de Cramer o de determinantes, que se conoce también, puedo hallar un determinante principal y para cada incógnita puedo variar en el determinante principal la columna que quiero hallar como incógnita con el lado derecho de la ecuación. Entonces, la división de ese determinante sobre el determinante principal me va a permitir hallar la solución para la variable o la incógnita de la columna que hemos reemplazado. Dicho de otra forma, puedo hacer de la siguiente manera. Este determinante principal que vamos a hallar, que es de esta función, no es más que el Wronskiano. Si damos cuenta, el determinante principal son todos los coeficientes de este sistema de ecuaciones, ¿ya? Que lo tendríamos de esta forma. En este caso, las variables ahora son de C1, C2 derivadas y sus coeficientes vendrían a ser, para este caso, Y1, Y2, Y1', Y2', N-1 derivada y así sucesivamente. Entonces acá esto me va a quedar Y1, Y2, puntos suspensivos, Y sub n. Y1', Y sub 2', puntos suspensivos, Y sub n', y puntos suspensivos, Y sub 1 derivada n-1, Y sub 2 derivada n-1, Y sub n derivada n-1. Que básicamente este determinante principal es el Wronskiano. O sea, llegamos a la misma definición que veíamos al principio. Con las soluciones mediante el Wronskiano tengo la base fundamental para hallar la solución. Y la volvemos a confirmar acá, ya que este sistema para resolver está en base del Wronskiano. Entonces tengo este Wronskiano que sería el determinante principal de esta función, de este sistema. Y lo que tengo que hacer es por la regla de Cramer, ¿ya? Por regla de Cramer, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar la solución para cada uno. ¿Y qué es lo que hacemos? Por ejemplo, para hallar C1 de X, en este caso primero es C1' de X, sería igual al, aquí voy a poner un poquito, del determinante, el determinante principal modificado, en este caso modifico, básicamente lo siguiente, tendríamos voy a modificar, si quiero hallar C1, tengo que modificar la primera columna con este lado, el lado derecho de del sistema de ecuaciones, en este caso, estas funciones. En este caso voy a poner acá, así, 0, 0, puntos suspensivos, f de x, en la primera columna, es decir, acá. A continuación, copio todo el determinante principal. Y2, Y2', puntos suspensivos, Y2 derivada n-1. Este lado igual, Y sub n, Y sub n', Y sub n derivada n-1. Todo sobre el determinante principal. En vez de poner todo el determinante principal, como ya sabemos que es igual al Wronskiano, entonces voy a poner todo sobre el Wronskiano. Así hallaría C1' de X. Y puedo hacer un paso más acá. Como este es C1', si quiero hallar simplemente C1 de X, simplemente integro esta función. Integrando se desaparece la derivada, pero aquí tendría que integrar.
respecto de X todo este desarrollo. Entonces, este es un determinante, va a dar una función acá sobre ese determinante que me va a dar otra función y tengo que integrar este resultado. De esta manera tengo, entonces, C1 de X ya resuelto para ese sistema. Y de la misma manera tendría que proceder para obtener C2 y todos los parámetros que nosotros necesitamos. Entonces, hacemos de esa forma. Para el caso de C2 de X sería igual. Modifico el determinante principal. Como quiero llegar ahora a C2, pertenece a la segunda columna. La segunda columna es la que voy a cambiar de mi determinante principal. Entonces, Y1', Y1 derivada n menos 1. Y en vez de la segunda columna, voy a poner 0, 0, que es el lado derecho del sistema de ecuaciones, f de x. Y así sucesivamente. Y lo demás voy a copiar. Y sub n, y sub n prima, puntos suspensivos, y sub n derivada n menos 1. Y todo sobre el determinante principal, que para nuestro caso es el Wronskiano. Y como hemos dicho, esto era C2', para hallar simplemente C2, integramos también esta función. Por último, de forma general, C sub n de x sería básicamente la integral, y aquí tendríamos el determinante de y1, y1', puntos suspensivos, y1 derivada n menos 1, y2, y2', suspensivos, y2 derivada n menos 1, puntos suspensivos, y la última columna que dependería para C sub n, la reemplazamos por 0, 0, f de x. Todo sobre nuestro determinante principal, que es el Wronskiano, diferencial de x. Y de esta forma tendríamos entonces básicamente todos los parámetros variables, C1, C2 hasta C sub n. Teniendo ya todos los parámetros variables, obtenemos, obviamente, reemplazamos en nuestra solución particular y ya tendríamos la solución particular, ya teníamos la solución homogénea. Finalmente, nuestra solución, la solución general, será, en este caso y, va a ser igual a la solución homogénea más la solución particular. ¿Ya? Obviamente, al reemplazar en la solución particular se va a simplificar y voy a tener ya una solución más directa. Existe también una forma alterna de este tipo de solución. Que se conoce como la forma de Green.
que en vez de hacer varias ecuaciones, o en este caso varias integrales, tendría que tener, si tengo n soluciones, tendría que ser n integrales y recién reemplazo el resultado. Es posible hacer una sola integral, ¿ya? De la siguiente forma. ¿Ya? Esa es por la forma de Green. Otra manera. Es simplemente tema de solución, ¿no? Del sistema de ecuaciones. Podemos hallar la solución particular como una sola integral. En este caso, igual mantenemos nuestra integral o nuestro determinante principal, que es el wronskiano, pero en este caso lo voy a copiar para que se entienda bien cuál es la diferencia. Vamos a decir que las soluciones respecto de x, voy a utilizar una variable auxiliar. En este caso, las funciones que eran respecto de x las voy a volver respecto del tiempo. Se voy a utilizar una variable auxiliar. Entonces tendríamos acá y1', puntos suspensivos, y1 derivada n-1 de t. Lo propio para y2 va a ser de t, y2' de t, suspensivos, y2 derivada n-1 de t. Puntos suspensivos, y sub n de t, y sub n' de t, y sub n derivada n-1 de t. Este es mi determinante principal, ¿no? Lo que viene a ser mi wronskiano, que lo estoy expresando respecto de una variable auxiliar, respecto de t. De la misma forma voy a hacer para la variación acá en el determinante. Y tengo que variar, en vez de variar aquí las columnas, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tener nuestro mismo determinante, este mismo determinante, y1 de t, y2 de t, y sub n de t. Lo que vamos a variar es acá y2 de t, y sub n' de t. Esto llegamos inicialmente hasta y1n-1, ¿ya? Llegamos de la misma forma todo, pero el último término, la última fila, básicamente va a ser igual a y1, a igual esta fila, pero respecto de x. Entonces esto, para que quede claro, esto va a llegar simplemente hasta primero y1 derivada n-2 de t, ¿ya? No llegamos hasta acá. Llegamos hasta la penúltima fila, y2 derivada n-2 de t, y sub n derivada n-2 de t, ¿ya? Y la última fila, que debe ser y1 derivada n-1, en vez de esta fila vamos a poner la primera fila, pero respecto de x. Aquí y2 respecto de x, y sub n respecto de x. Todo esto multiplicamos por la función respecto de la variable auxiliar, respecto de. Entonces acá teníamos nuestra función, era f de x,
Vamos a utilizar f de t. Y vamos a integrar esta función respecto de t. ¿Ya? Ahora bien, como esto es respecto de t, es una integral y está englobando tu resultado, tiene que ser una integral definida. Y en este caso vamos a ir desde un valor x sub 0, que sería la condición inicial, hasta un valor final, que en este caso es x. Entonces, esta sería la otra forma de solución, ¿ya? Con una sola integral, que en la práctica va a tener la misma relación, porque al hacer las integrales acá, por una función, por otra función, para evaluar cada una de ellas, como tiene que ser evaluada, igual llegaría a tener casi integrales separadas, ¿ya? La única ventaja acá de que podría considerar también evaluar condiciones iniciales, ¿ya? Por lo que obviamente ese sería un paso más que me serviría acá, porque podría evaluar condiciones iniciales. Si no tengo las condiciones iniciales, simplemente podría obviar esta constante, esta evaluación y hacer esta integral. Y una vez haya el resultado, reemplazar, obviamente, en vez del parámetro t, la variable x para tener el resultado. Si no tengo la condición inicial. Si tengo, podría aprovechar y obviamente incluso haya las condiciones, evalúo las condiciones iniciales del problema. ¿Ya? Entonces, esta sería una forma, esta sería la otra forma. Esta es con el método de la forma de Green y la otra sería por la regla de Cramer. Cada uno elige la opción de resolver. La mayor parte utiliza solamente esta. Yo prefiero, en lo particular, utilizar este método, en la regla de Cramer. Ya que a veces, bueno, ese es desde el punto de vista de cada uno. Porque igual voy a tener a veces integrales donde en algún caso posiblemente no se puedan resolver, pero juntando la solución en la solución particular, se puedan anular algunas partes y sí podamos hacer la solución. Lo propio acá, ¿no? Acá se van juntando y posiblemente vamos a poder resolver también de esta manera, pero a veces me puedo truncar acá y a veces de esta forma puedo seguir o viceversa. Entonces puedo escoger cualquiera de los dos métodos para resolver por variación de parámetros. Este método es muy importante porque también sirve para resolver ecuaciones de coeficientes variables, donde en realidad simplemente necesitamos conocer la solución homogénea. Si ya conocemos la solución homogénea, aplicamos el mismo método, aunque sea de coeficientes variables, se aplica de la misma manera.